Ya, listo, ya. Buenas noches, somos el grupo 14 de persistencia de datos. Vamos a mostrar cómo se crea una base de datos desde cero y crear las tablas y demás. Entonces, primero, para crear una tabla, una base de datos, hay que crear una table space e indicarle el nombre y la ubicación. Entonces, con este comando de acá, create table space, le indicamos el nombre de cómo se va a llamar la base de datos y le indicamos en qué ruta es donde se va a crear. Es decir, por defecto, cuando se descarga el SQL XC, él da esta ruta. Entonces, con esta misma ruta, nosotros le vamos a indicar que en esa ruta cree la base de datos. Puede ser el mismo nombre que creamos por orden. Si le llamamos datos, le llamamos a la base de datos y le colocamos DBF. Obligatoriamente se debe DBF para que SQL lo reconozca como un table space y le vamos a indicar el espacio de que queremos que sea la base de datos. Aquí le pusimos un espacio de 200 megas. Después de esto, ya creamos el data file y creamos el table space. Debemos a esa base de datos crearle un usuario porque ahí estaría la base de datos, pero SQL no podría entrar, pues porque no hay un usuario. Entonces, por defecto, SQL tiene un defecto que el usuario hay que colocarle un C y dos numerales para que se cree un usuario, pero pues es más complejo, entonces creamos esta alter section donde le estamos diciendo a SQL que el usuario que vamos a crear le elimine ese C y esos dos numerales que dejan en el principio. Entonces, después de haber hecho esto, ahí sí podemos empezar a crear el usuario. ¿Cómo se crea el usuario? Entonces, con esos comandos create user, le colocamos el nombre, identify by, le colocamos la contraseña, puede ser cualquiera. Default table space es a qué referencia vamos a hacer ese usuario. Entonces, si creamos datos, le vamos a hacer referencia. Temporary table space es que mientras el usuario esté activo, él va a estar ahí. Y el cuota 100, pues ya este sí sería como la cuota que le vamos a dar al usuario de esa base de datos, cuánto espacio él puede tomar. Sí, pues obviamente tiene que ser menor o igual a este de acá, porque si no va a dar un error. Y le vamos a decir que ese espacio lo tome de la base de datos que se llama datos. Después de esto, o sea, ya creamos el usuario, pero el usuario solamente podría ingresar, pero nada más. Entonces, hay que crear una sección. Para eso se utiliza el grant. Cuando le hacemos grant, es decir, permisos sobre base de datos. Entonces, se crea un grant create section que es para que él pueda crear una sección en esa base de datos. El connect to es para que se pueda conectar a la base de datos. Lo mismo, todo lo demás, resource. Y el create table es uno de los más importantes porque, bueno, ya el usuario podría ingresar, pero ¿qué puede hacer ahí? Simplemente mirar. Si nosotros le podemos dar un gran great table, él ya le estamos diciendo, no solamente ingrese, sino que modifique la base de datos. Ya el compañero Eric va a indicar cómo se crea la tabla y demás. Ok, Listo, un segundito, Eric, y comparto entonces. dale, dale. Eh, entonces, veamos. Listo, Listo. vale. Gracias, Alex. Entonces, cuando nosotros vamos a crear la tabla, hay que tener en cuenta que nos vamos a loguear en el usuario que David ya previamente nos dijo. Vamos a ingresar el usuario, la contraseña, y cuando desplegamos las opciones que tiene dicho usuario, nos vamos a dar doble clic sobre la tabla. Cuando damos en la tabla, ya empezamos a escribir el código. Recordemos que una tabla en sí es una recopilación de filas donde cada una de esas filas tiene un registro de datos. ¿M? Y cada fila consta de campos, digámoslo, en teoría claves que definen para crear dicha tabla. Sabiendo esto, y como lo estamos viendo acá, y con base al requerimiento del trabajo, nosotros tenemos que crear
tablas de acuerdo a, no sé, voy a colocar un ejemplo. Entonces, países, ciudades, vamos a crear tablas individuales para luego que se genere la magia y podamos interconectarlas de acuerdo a lo que pues nosotros vamos a ver a continuación. ¿Listo? Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en esta tabla histórico, cuando nosotros vamos a empezar a crear la tabla, vamos a colocar un create table más el nombre de cómo se va a llamar la tabla. ¿Listo? Eso es súper importante. Abrimos el paréntesis como para empezar a abrir el registro de los comandos y luego iniciamos con, bueno, basándonos en el requerimiento de nuestro docente, iniciamos a crear el registro que en este caso, y en este caso de la tabla, es un emplich raya piso ID. Entonces ahí ya empezamos a crear como tal la primera requi de esta tabla, en donde lo vamos a catalogar con un valor entero, ya que a este primero lo vamos a dar un primary key o una llave primaria. ¿Listo? Entonces, para aterrizarnos en qué es un primary key, qué es una llave primaria, entonces recordemos que una llave primaria es el campo que identifica solo un registro, pues digamos que en una fila de la misma tabla. Esta llave primaria es el valor clave que existe bajo esa fila de registros. ¿Listo? Entonces va a ser esa llave primaria la que no se va a poder ni modificar ni nada, sino es esa llave primaria lo que va a denotarnos y a detonar en la tabla es que esa es la que va a comandar de ahí para adelante en todo en la tabla. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa si se intenta alterar esta llave primaria? Eh, eso va como un comentario adicional. Se va a aparecer un comando de falla de violación de los requerimientos que nosotros ya habíamos planteado. ¿Listo? Entonces, hice esta acotación es como para que aterricemos la idea de que pues, la llave primaria sí o sí no se puede modificar y es la que nos va a generar un crecimiento de toda la tabla. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, en la tercera línea, perdón, ahí empezamos a un emplich, fecha e ingreso. Entonces, aquí lo vamos a crear bajo una fecha. Esta fecha la vamos a catalogar como date o fecha. ¿Listo? Entonces, si queremos interponer una fecha en la tabla, le vamos a colocar date y este valor de not null, en teoría no es un valor, es una restricción. ¿Sí? Esa restricción es un valor que no se va a hacer, no va a ser aceptado en dicha columna. Entonces ahí ya estamos empezando a crear ciertas reglas pequeñitas para que pues tengamos un poquito más organizado la tabla, ¿vale? En fecha de retiro también podemos colocar la misma fecha que es un date que ya los habíamos comentado. Luego nos vamos con algo más explícito y es el cargo. El cargo lo cargamos con un entero, ¿listo? Este entero también lo catalogamos con una restricción y así sucesivamente como el departamento. Ahora, vamos a salirnos como tal de esta tabla que tiene como dos valores normales y nos vamos a ir a la tabla de empleados. Esta tabla de empleados nos cataloga que para los empleados en la tercera línea, empleado nombre, vamos a abrir o aperturar un bar chart. Entonces recordemos que en forma teórica el bar chart almacena bytes más no caracteres. Este bar chart nosotros lo podemos segmentar con el número de bytes que lo queremos representar en la tabla. En este caso, pues, no lo seleccionamos, digamos que no lo tenemos registrado, pero lo podríamos hacer. ¿Listo? Este varchar regularmente alberga valores alfanuméricos. ¿Sí? Entonces ahí nosotros podemos ingresar tanto letras como números bajo ciertas condiciones. Luego tenemos, vamos a ver,
En localización, bueno, regularmente y viéndolo desde un punto de vista, en cada una de las tablas manejamos los mismos caracteres o el mismo desempeño. ¿Para qué? Pues para que sea un poquito más sencillo de compilar las pilas y con esto la llave foránea que pues ahorita la vamos a ver un poco más adelante sea un poquito más fácil de organizar, redistribuir y conectar. Entonces, bueno, no sé si Daniel tiene de pronto un complemento, algo que se me haya escapado. Buenas noches. Sí, entonces para complementar la información que dice el compañero Eric, entonces sabemos que las tablas es una base de datos, bueno, pero entonces manejan objetos en todos sus datos. Esos objetos, tienen tipos de datos, ¿sí? Y entonces esos tipos de datos los organizamos en filas o columnas. Cada fila representa un registro, cada columna tiene un campo dentro del registro. Eso teóricamente, para complementar la información de Eric. Y por otra parte, pues sabemos que las grandes empresas y organizaciones requieren de estos gestores de bases de datos para mejorar el acceso y sobre todo aprovechar al máximo la información con la que cuentan. Sabemos que este tipo de bases de datos se le conoce como sistemas de gestión de bases de datos, CGBD. Aquí continuamos con el siguiente compañero, que es David. Listo. Listo. Voy a parar aquí entonces, David, de compartir, para que usted comparta. Listo. Entonces voy a compartir, listo, ya. Listo. Voy a presentar y voy a exponer comparto por acá. Entonces, ¿qué es una llave foránea? Entonces, una llave foránea, bueno, voy a mostrar primero cómo se crea la llave foránea. Entonces, ya como creamos una tabla, por ejemplo, acá, miremos localizaciones, nosotros ya creamos la tabla, como con lo que decía tanto el compañero Eric como Daniel. Se crean varios espacios en la base de datos indicando qué tipo de datos va a ser, numérico, eh, alfanuméricos, varchar y demás. Entonces, ¿qué es lo que hace una llave foránea? Una llave foránea hace une dos tablas con un elemento, es decir, por ejemplo, esas localizaciones. Para crearlo primero tenemos que alterar la tabla porque ya está creada. Entonces, creamos una tabla con el alter table, la modificamos, la alteramos. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Qué vamos a crear? Entonces le decimos, adicione un constraint, una llave foránea. Normalmente, pues no es obligatorio, pero para entender más rápido las bases de datos, siempre se le coloca una FK indicando for a key, que es para que la persona que vaya a ver la base de datos o que la vaya a alterar sepa que esa es una restricción de una llave foránea. Entonces, después de que nombramos o indicamos el nombre de la llave foránea, le vamos a indicar cuál es la llave foránea o cuáles son las dos tablas que vamos a unir. Es decir, como ya estamos alterando localizaciones, le decimos, de localizaciones, altéreme o créeme una llave foránea o una conexión de este campo que se llama localización ciudad ID y le vamos a indicar de dónde. ¿De dónde? La referencia. Entonces, la conexión va a ser de localización en localización ciudad ID a ciudad ID. Entonces, le hacemos una referencia. Esa es la tabla que modificamos y esta sería la referencia de la llave foránea. Y acá, adicional, le coloqué un delete cascada, o sea, que me lo borre con cascada. Como ya le estoy haciendo varios bloqueos para que la persona, eso se puede colocar, no se puede colocar, no hay ningún problema. Eso es más que restricciones para cuando vayan a borrar una base de datos. La voy a mostrar en este momento. Entonces, ya teniendo claro qué es una llave foránea, voy a mostrar cómo sería un borrado en cascada, teniendo en cuenta esa llave foránea que ya creamos. Entonces, voy a mostrar varias tablas que, como están llenas, que ya están llenas, por ejemplo, localización,
Por ejemplo, esta localización, miremos que la llave foránea es la 101. Entonces, ciudad, select ciudad sería la 101, hace referencia, bueno, desde arriba. Entonces, en cascada. 101, le estoy diciendo que 101 en localización es esta calle, que hace referencia a la ciudad de Medellín, que a su vez hace referencia al país Colombia. ¿Qué es lo que hace la llave foránea y qué hace el borrado en cascada? Si yo le doy delete from desde lo más bajo, es decir, desde país, le voy a indicar bórreme Colombia. Todas las demás localizaciones y ciudades se van a ver afectadas porque estoy borrando desde lo más bajo. Es decir, miremos lo que estaba antes, que era este campo, este campo y este campo. Entonces, si yo elimino Colombia con un delete from, entonces él me dice que ya fue eliminado. Si yo miro localizaciones, ya no aparece. Si yo miro ciudades, ya tampoco aparece. ¿Por qué? Eso es lo que hace la cascada, porque con las uniones de las llaves foráneas, él va buscando el campo que se conectan entre ellos y los va eliminando, y se eliminan todos los que tengan esa referencia o que tengan esa llave. Entonces, para eso sirve la llave foránea y no solamente para eso, sino para buscar información. Por ejemplo, si yo voy a buscar una base de datos, que para hacer una base de datos son muy grandes los datos, pues una base de datos es enorme con información y miles de kilobytes, pues hasta teras. Entonces, ¿qué hace la llave foránea? Unir varias tablas para que cuando se haga un inner join, un select join, él se conecte de forma más ágil y más rápido. Para eso se crea la llave foránea y para eso son las conexiones de llave foránea. Listo, ahora le cedo la palabra a mi compañero Alex. Listo. Bueno, gracias compañeros. Entonces voy a mostrar aquí la otra pantalla. Y voy a mostrar entonces mientras, pues, ahora porque no se ve. Bueno, listo. No, ahora sí se va a ver. Esperen que es que ahora esta vaina no se ve. Esta pantalla, compartir. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Paciencia, paciencia, paciencia. Bueno, listo. Mientras se resuelve ese tal problema técnico ahí, entonces les quiero mostrar sobre, bueno, les voy a hablar sobre la resolución de relaciones muchos a muchos. Bien, resulta que en la creación de, pues, de la base la creación de tablas de, digo, en la creación de bases de datos, podemos percibir que a veces una tabla que tiene varios registros debe asociarse con una tabla que tiene con otra tabla que tiene varios registros. Entonces, por ejemplo, en el caso que nos están pidiendo para este ejercicio, tenemos, por ejemplo, los cargos y los departamentos. Entonces, pueden haber varios cargos en varios departamentos y pues varios departamentos pueden albergar varios cargos. Eh, pero aquí la pregunta sería, ¿quién va a asumir esos cargos en los diversos departamentos? Entonces, partiendo de esa pregunta, es que podemos hacer una relación de, o sea, podemos resolver una relación de muchos a muchos. Permítanme, les muestro rápidamente. No era esta la pantalla, es esta otra aquí. Es- Listo, ahí se puede ver.
Entonces, como pueden ver, tenemos la tabla de cargos y la tabla de departamentos. Si fuéramos a relacionar cargos y departamentos directamente, entonces tendríamos que sí o sí hacer una relación, usar las uniones para mostrar una relación de muchos a muchos. Pero como el elemento común entre estas dos tablas son los empleados, pues son los empleados los que asumen los cargos y los que trabajan en los departamentos, entonces el empleado es el elemento común. Entonces se crea en vez de relación de muchos a muchos, se crea, digamos, una relación de uno a muchos y de muchos a uno. Con eso, entonces, es la forma en la que resolvemos la relación. A la tabla que está en la mitad, resolviendo esta relación, se le considera tabla de unión. ¿Ya? Y tiene los campos de coincidencia, que estos campos de coincidencia son los que se van a manejar, pues, en este caso, con las llaves foráneas, ya que la información que se va a guardar en la tabla de empleados va a depender también de la información que está en la tabla de cargos y también de la información que está en la tabla departamentos. Entonces, ese sería el uso que se le da a las llaves foráneas en el caso de esta tabla empleados. Y bien, ahora voy a... un momento, aquí está. Voy a mostrar, entonces, en la base de datos que hicimos, un ejemplo de cómo insertamos datos, pues, a nuestra tabla. Entonces, bien, entonces en la tabla de empleados, de momento tenemos, pues, estos empleados y vamos a ingresar un nuevo empleado. Entonces empezamos primero haciendo referencia a la tabla de empleados y referenciamos también todas las columnas en las cuales vamos a ingresar información. Entonces aquí están todas las columnas. Después ingresamos los valores que van pues dentro, que van a ir en esa, que van a ir en esa nueva fila de la tabla. Entonces, listo, como nombre, correo, fecha de nacimiento, salario. También esta penúltima es el ID del cargo, el departamento y quién va a ser el jefe. Entonces vamos a ingresar esto. Entonces listo, dice fila insertada y podemos volver aquí a la tabla de empleados. Actualizamos y aquí aparece Eric Salamanca, eric@gmail.com, nació en esta fecha, se gana 20 millones, uy, harto Eric. Mucha plata, mucha plata. Uy, Ay, sí. Dios mío. El El jefe futuro. es el número, es el empleado 13, que sería este tal Juanito Limaña aquí, y el cargo es el 22, que si vamos a cargos, entonces va a ser Project Manager. Vamos aquí nuevamente, y el departamento 1. Vamos aquí, departamentos, que es el departamento de desarrollo. Bueno, tenemos que poner más datos ahí. Listo. Entonces, ahora, en el ejercicio, en el ejemplo de base de datos que nos mostró el profesor, se nos muestra que hay una llave foránea que hace relación a la llave principal dentro de la misma tabla de empleados. Esto se hace, pues, para poder mostrar, es como una forma de mostrar datos jerárquicos. O sea, ya que es necesario establecer la jerarquía por medio de un identificador que tenga como valor el identificador de quién está arriba de eso. Entonces, por ejemplo, en este caso de aquí, podemos ver que hay una jerarquía. Este empleado Eric, que es el número 21,
tiene como jefe al empleado número 13. ¿Ya? Entonces ahí se establece una jerarquía. Para poder mostrar eso en una consulta, por ejemplo, si nosotros queremos ver un listado de empleados y sus jefes, es que se estableció pues esta llave foránea haciendo relación a la llave principal dentro de la misma tabla. Entonces voy a mostrar aquí, voy a poner el código que usamos para eso. Poner, para copiarlo todo. A ver, voy a borrar este. Listo. Entonces, y vamos a ejecutar este código. Listo. Entonces, junto con la ejecución voy a mostrar el por qué está así de esta manera. Entonces, esta primera línea indica pues que creamos esta tabla que vemos aquí abajo, que va empleado y jefe, ¿ya? En la cual vamos a tomar estos valores, todos estos valores que se muestran los vamos a tomar de la tabla empleados. Vemos que ponemos aquí una E y una J. Esta E es para referenciar al empleado y esta J para referenciar al jefe. Y para que pueda mostrar el empleado y quién es su jefe, entonces teniendo en cuenta la jerarquía de jefe y empleado, si en el campo de jefe ID está el ID del empleado, que es jefe, entonces la consulta va a retornar el nombre del jefe basado en el ID. Entonces, por ejemplo, el jefe de Victorino es Pedro, jefe de Juanito es Pedro, el jefe de Alex es Juanito y el jefe de Eric es Juanito. Podemos comprobar que eso es verdad al ver, por ejemplo, aquí el jefe de Eric es 13, que es Juanito. El jefe de Alex es 13, que es Juanito. Y así. Bien, entonces con esto pues concluiríamos esta presentación de la base de datos. No sé si alguien tenga algo más que complementar. No, yo creo que ahí estaríamos como todos los campos de tanto llave foránea, primaria, cómo Sí, se crea y qué son las tablas y demás. listo. Bueno, eso sería todo. Síganos en redes sociales y donen a nuestra página. Y no, claro, toca Ahí monetizar empiezan esto. los 20 millones. Sí, Sí, ahí toca. Y listo. bueno, Entonces, muchas bueno, gracias. gracias compañeros. Ay, A Juan Madres, ustedes, muchas gracias. listo, una Compañeros. mala Muchísimas gracias. noticia. No grabo, uy, no, no No me grabo. digas eso.